Continuando con nuestra temática de contabilidad 1, nos corresponde hablar ahora en este momento de la hoja de trabajo. Se trata de un documento interno que contribuye o ayuda al contador público a organizar la información contable para posteriormente elaborar los estados financieros. No es obligatoria su elaboración dentro del proceso contable. De hecho, no hace parte de las etapas del proceso contable, pero son herramientas que permiten, digamos que de cierta forma, mejorar la práctica contable. En la hoja de trabajo el contador reúne todos los datos de las actividades que realizó una empresa y que se registraron en la contabilidad. Allí los organiza de manera lógica y puede hacer todas las correcciones que considere necesarias. Con este documento se puede analizar los movimientos contables y observar los posibles ajustes de manera sencilla. Es importante tener en cuenta que la hoja de trabajo no se elabora con fines de publicación ni de presentación de información ante terceros. No es un estado financiero, es una hoja que nos permite o nos facilita el proceso de verificación de información. De hecho, nos facilita y nos puede orientar. De cierta forma nos puede dar un grado de seguridad al momento de hacer los registros de los ajustes contables, pero los registros de ajuste ordinario. Los extraordinarios sabemos que son situaciones muy particulares que se dan en un periodo determinado, pero que normalmente o regularmente no sucede. Pero hay unos ajustes que son de carácter ordinario. Esos ajustes muchas veces por el afán, por la premura, de pronto por la presión de entregar la información a tiempo, los podemos dejar de registrar, ¿correcto? Y ese es un error que puede ser, digamos que grave, en la medida en que la información que se omita en el registro puede tener algún valor significativo a la hora de tomar decisiones. En esta medida, la hoja de trabajo sí sería, digamos que el procedimiento adecuado para garantizar que toda la información sea considerada en los procesos de registro. Ahora bien, existen diversos modelos de hojas de trabajo. Las hojas de trabajo de 8 columnas y las de 12 columnas son las que más habitualmente se utilizan, dependiendo del tipo de información que querramos verificar. Pero igual existen hojas de trabajo con 6 columnas, con 10 columnas y hay hasta una de 16 columnas. Insisto, depende de la información que nosotros necesitemos y de los momentos de verificación que querramos tener en la hoja de trabajo. Para efectos muy prácticos del curso vamos a utilizar una hoja de trabajo de 12 columnas. Ahora bien, la hoja de trabajo en definitiva apunta a comprobar si los registros contables son exactos. Recuerden, estamos hablando de comprobaciones aritméticas, no de clasificación de cuentas. Permite que el contador realice las correcciones y los ajustes que correspondan y permite ordenar visualmente la información. La situación financiera de una empresa queda reflejada en sus estados financieros. La hoja de trabajo es el instrumento previo para el cierre, para la construcción de esos estados financieros. De ahí la importancia de utilizarla y más en los procesos de aprendizaje iniciales, porque nos permite organizar la información y verificar o validar dicha información. Los logros. Siempre me ha parecido importante que tengamos claro el punto de llegada. Cuando sabemos qué es lo que necesitamos aprender, qué es lo que necesitamos saber de alguna temática específica, pues es más fácil, con esa claridad es mucho más fácil hacer el recorrido de aprendizaje, ¿correcto? En esa medida, al término de esta unidad, el estudiante deberá estar en capacidad de, primero, comprender qué es el balance de comprobación y cuáles son los elementos que integran el balance de comprobación. Comprender la estructura de la hoja de trabajo y su funcionalidad. Y no solo comprender, saber definir qué es la hoja de trabajo y cuál es la utilidad que yo le puedo dar dentro del proceso contable. Tercero, realizar la integración de los asientos de ajuste y cierre en la hoja de trabajo. Es decir, lo que hicimos en el tema anterior, vamos a integrarlo aquí al proceso de la hoja de trabajo. Por último, verificar la información que será de insumo para los estados financieros de la empresa.
comprender cómo podemos darle uso, no solo para la verificación de la información de los registros, sino cómo le podemos dar uso para el paso último del proceso contable, que es la construcción de los estados financieros. ¿Qué es el balance de comprobación? Este es el punto de partida de la construcción o para la construcción de la hoja de trabajo. Pero en definitiva, tanto el balance de comprobación como la misma hoja de trabajo de la cual hace parte tienen objetivos o tienen utilidades diferentes dentro de la actividad contable que pueda realizar el contador público de una empresa para un periodo determinado. El balance de comprobación permite organizar todos los registros contables a través de las cuentas que fueron afectadas en el periodo que estamos contabilizando. Permite hacer los resúmenes y organizarlas de forma ascendente. Eso da, digamos que una visual integral de todo el proceso de registro que se realizó en un periodo determinado de tiempo, ¿correcto? En tanto que la hoja de trabajo permite ir un poco más allá del simple registro ordenado de las cuentas afectadas en el periodo, pues permite visualizar todo el proceso de ajuste contable y permite realizar el proceso de cierre contable. Eso es una gran ayuda en la medida en que cualquier registro en algún momento, si no lo tenemos digamos que visualmente organizado, podría escapársenos al término del periodo contable, al término del ejercicio contable. Aparte de que genera esta información, el resumen de las cuentas a través del estado del balance de comprobación, el resumen de los ajustes contables, el resumen del proceso de cierre contable, pues nos da toda la información necesaria para la construcción y elaboración de los estados financieros del cierre del periodo contable. Es decir, que este debería ser el paso previo, operativamente hablando, a la elaboración de los estados financieros de la empresa en un periodo contable determinado. Se debe recordar que la contabilidad se fundamenta esencialmente en lo que es la ecuación contable. La ecuación contable como fundamento de la contabilidad moderna, y que está basada o está argumentada o se materializa a través del concepto de partida doble. Recuerden que la partida doble tiene unos principios que pueden garantizar o que garantizan que los registros contables van a guardar la coherencia respetando lo que significa la ecuación contable como una igualdad en la que se evidencian los activos, el pasivo y el patrimonio. Partes del balance de comprobación. Observemos que tenemos un encabezado que indica el documento que se está elaborando y el periodo sobre el cual se está trabajando. Luego de la serie de columnas que tenemos, observemos que la primera es la numeración consecutiva, que indica cuenta a cuenta aquellas cuentas que se vieron afectadas durante el periodo contable que estamos trabajando, seguido de una columna que indica el código a nivel de cuenta de todas aquellas cuentas que estamos viendo afectadas en el ejercicio contable. La descripción, la siguiente columna, una descripción breve o el nombre de la cuenta. Luego inician las columnas como tal, las columnas de construcción, de elaboración de la información, de resumen de la información. En el caso del balance de comprobación, este consta de 4 columnas. La primera es los movimientos del periodo como tal. Luego el saldo, que ya vamos a revisar lo que es digamos que la actualización de los saldos según libro mayor. Cuando hablamos de los movimientos, aquí tomamos la información directamente del libro mayor, totalizando los débitos y los créditos de cada una de las cuentas. Entonces, por ejemplo, en el caso de caja,
tendríamos necesariamente un saldo débito y tendríamos necesariamente un saldo crédito. Ahora sí, alguno de los dos no existe, pues no hay problema, simplemente vamos a transcribir los saldos de cuenta. No estamos hablando de la cuenta saldada, estamos hablando de los saldos débito y saldo crédito. Cuando hablamos del saldo, la siguiente columna es aquella, vamos a determinar los saldos entre débito y crédito, y el saldo que corresponda lo registraremos o en el débito o en el crédito. Hay cuentas, como el ejemplo de la caja, que necesariamente el saldo siempre va a ser débito. Allí no hay una excepción a esa regla, ¿correcto? Ese sería en el caso de caja. Hay unas cuentas que sí, ya ustedes saben que son excepciones a la regla de naturaleza. Es decir, que los saldos aquí siempre estarían orientados en primera instancia por la naturaleza misma de la cuenta que estamos registrando. Luego de estas columnas vemos que al final se indican que los saldos, tanto débito y crédito, de cada una de las columnas, en este caso movimiento y saldo, siempre tienen que guardar una correspondencia. Es decir, los créditos deben de sumar igual a los débitos o viceversa. No puede haber diferencia. Si hay una diferencia aquí, ya sabemos que estamos ante un error aritmético, ya sea de traslado de la información o un error previo al traslado a este formato. Observemos un ejemplo de un balance de comprobación. Esta información, la información que está en los movimientos, la hemos tomado directamente de los saldos del libro mayor. Entonces aquí tenemos que durante el periodo que estamos trabajando, 1 de noviembre al 30 de noviembre, se afectaron o se vieron afectadas 16 cuentas de los dos tipos de cuenta que estamos trabajando, los de balance y los de resultado. En estas cuentas tenemos los saldos de los movimientos débito y los saldos de los movimientos crédito. Por ejemplo, en el caso de caja, tenemos que el saldo del movimiento débito fue 4.431.500 y el saldo de los movimientos crédito fue 1.341.900. En el caso de los clientes, el saldo débito fue de 726.000 pesos y el saldo crédito fue de 361.800. En el caso de los terrenos, propiedad, planta y equipo, el movimiento débito fue 1.920.000, el saldo del movimiento débito. Miren que no tenemos movimientos créditos registrados en esa cuenta durante este periodo. Y así hay varias, ¿correcto? Eso lo hacemos cuenta a cuenta, tomando la información, insisto, del libro mayor. Cuando hemos transcrito, porque aquí es un proceso de transcripción, verificamos que los saldos débito totales correspondan a los saldos crédito totales. Y observen que efectivamente aquí ya ese primer paso cuadra. Podemos decir que aritméticamente la contabilidad está bien. Luego nos vamos para la columna de saldos. Entonces empezamos a hacer las sumas o restas según corresponda y el registro débito o crédito según corresponda. En el caso de caja, nosotros sabemos que es una cuenta de activo de naturaleza débito. Por tanto, el saldo final de esta cuenta debe ser débito. Aquí empezamos a saldar las cuentas, proceso que también hacemos en el libro mayor cuenta a cuenta, recuérdenlo. Entonces tomamos los débitos, que es el mayor valor, y le restamos los créditos. Y esto nos da un saldo débito de 3.089.600 pesos en la cuenta de caja. Tomamos el débito de la cuenta de clientes y le restamos el crédito, que es menor valor. Tenemos un saldo de 364.200 pesos. Esto lo hacemos cuenta por cuenta y nos vamos ubicando conscientemente en qué lado del débito o el crédito debe de ir el saldo de dicha cuenta, teniendo en cuenta aquellas excepciones a la regla, porque esas también tenemos que respetarlas en este punto, en la parte de la construcción del balance de comprobación. ¿Qué es la hoja de trabajo? En un comienzo de esta presentación se hizo la definición o se hizo el acercamiento al concepto de la hoja de trabajo. Sin embargo, es válido volver a hacer un acercamiento de forma de que vayamos, digamos que fortaleciendo el concepto mismo de hoja de trabajo.
Recuerden que la hoja de trabajo es un instrumento totalmente opcional para el contador público, pero que de cierta medida y en cierto grado permite o facilita que el contador pueda verificar y validar todo el proceso de registro de transacciones del periodo que estemos trabajando. Nos permite hacer un resumen de la información de manera muy organizada. Aparte de que nos facilita los procesos de ajuste y de cierre contable y nos da los insumos finales, nos dan los datos finales para la construcción o elaboración de los estados financieros, en la medida en que nos permite observar en un solo instrumento de trabajo toda la información del periodo en cuestión, pues obviamente nos facilita el trabajo a la hora de verificar y validar lo que hemos hecho en el desarrollo de la actividad de ese periodo. Continuando con la construcción de nuestra hoja de trabajo, lo primero que debemos de ubicar es el balance de comprobación. Recuerden que la información que hemos presentado en este balance de comprobación fue tomada directamente del libro mayor, del saldo de las cuentas una a una que se registraron en el libro mayor. Aquí no incluimos las cuentas correspondientes al proceso de ajuste ni al proceso de cierre, simplemente es lo que hemos ubicado como las cuentas que se afectaron durante el periodo de contabilidad que estamos registrando, que estamos trabajando. Una vez que hemos ubicado dentro de nuestra hoja de trabajo el balance, los datos del balance de comprobación, procedemos con los asientos de ajuste contable. Recuerden que hay dos tipos de asientos de ajuste contable, que son los ordinarios y los extraordinarios. Los ordinarios son los que habitualmente se hacen en la empresa, y los extraordinarios son aquellos que se dan en un periodo por alguna circunstancia fuera de lo normal, fuera de lo común. Para efectos propios y particulares del ejemplo, tenemos dos ajustes contables, uno por concepto de depreciación y otro por concepto de cargos diferidos, de amortización a los cargos diferidos. Respecto al de depreciación, tenemos la afectación de dos cuentas. Por un lado tenemos la de cuenta del activo, la 1592, que es de naturaleza crédito. Recuerden que es una excepción a la naturaleza de los activos. Y por otro lado está el gasto de depreciación, que es de naturaleza débito. Los valores 227.083 pesos, 227.083 pesos, perdón, tanto en el débito como en el crédito. Y respecto a la amortización del cargo diferido, recuerden que una amortización es una disminución de ese gasto pagado por anticipado que teníamos registrado como un activo. En este caso, el cargo diferido se amortiza en 120.000 pesos, es decir, se disminuye en 120.000 pesos. Llevando la correspondencia a un débito al gasto que represente en ese momento el cargo diferido. En este caso, en el caso particular del ejemplo, es seguros, gastos por concepto de seguros. Valor 120.000 pesos tanto en el débito como en el crédito. Una vez que yo he hecho los asientos, que he terminado el proceso de ajuste contable, verifico que la suma de los débitos corresponda a la suma de los créditos, tal cual como aparece aquí en el ejemplo. Miren que visualmente, a diferencia del proceso que hicimos en el ejercicio anterior, visualmente aquí podemos ver exactamente cuál es el movimiento que se registra en la contabilidad. Ahora miren que las cuentas que no estaban creadas, como el caso de la depreciación acumulada y como el caso de los dos gastos, tuvo una apertura de cuenta. En el caso de los cargos diferidos ya esta cuenta existía, teníamos un saldo débito de 240.000 y ahora le estamos haciendo un cargo por 120.000 pesos, es decir que nos va a disminuir ese cargo diferido. Una vez hechos los ajustes, los registros de los ajustes,
procedemos a saldar o ajustar los saldos nuevamente con dichos asientos. Recuerden que en este momento ya habíamos tomado, a través del balance de comprobación, habíamos tomado los saldos del libro mayor. Luego de eso hicimos 4 movimientos en 4 cuentas a partir de los ajustes. Ahora tenemos que actualizar nuevamente esos saldos correspondientes a las cuentas del libro mayor. En este caso apenas fueron 4 cuentas, 2 de activos y 2 de gastos. Las demás cuentas siguen con los saldos igual. Entonces en este caso la depreciación acumulada se le dio apertura porque observen, no teníamos ningún movimiento en esta cuenta, por 227.083 pesos. Un movimiento en el crédito. En el caso de los cargos diferidos sí teníamos un saldo débito, obsérvenlo. Luego lo que hacemos es un crédito, una disminución de ese cargo diferido por 120.000 pesos. Eso corresponde a un débito, que haría un saldo débito de 120.000 pesos. Luego los gastos, los 2 gastos, el correspondiente a seguros y a depreciaciones, tampoco teníamos movimientos previos, no se hicieron movimientos durante el periodo contable. Por tanto se le dio apertura a esas 2 cuentas por 120.000 pesos en un caso y por 227.083 pesos en el otro caso. Con estos movimientos, con estos nuevos movimientos, lo que hacemos es verificar que los saldos créditos correspondan a los débitos y efectivamente son iguales. Aquí lo que hemos hecho es una actualización de los saldos del libro mayor. Una vez que hemos ajustado los saldos de las cuentas del libro mayor, después de haber hecho los ajustes contables del periodo, nos corresponde hacer el registro de cierre contable. Lo vamos a hacer en las columnas 9 y 10, pérdidas y ganancias, que corresponde o representa la cuenta 5905 que utilizamos en el proceso de cierre contable cuando lo hicimos a través de las cuentas T en la mayorización en el tema anterior. Es la misma dinámica, no varía. Para usted poder cerrar una cuenta del resultado, en este caso, que son las que se cierran, debemos de hacer registros contrarios a la naturaleza en el saldo de su cuenta. Es decir, en el caso de los ingresos que son de naturaleza crédito, debemos registrar un valor igual, similar, en el lado contrario, es decir, en el débito. En este caso serían 4.135.700 en el débito, y eso haría que la contabilidad, que esa cuenta en particular quede en cero, es decir, se anula y queda en cero. En el caso de los ingresos no operacionales que corresponden a 60.000, es igual, se le hace un débito, un registro al débito por ese mismo valor y estamos anulando y dejando en cero dicha cuenta. Lo propio hacemos con los gastos y con los costos, que son de naturaleza débito. Para poderlos cerrar, pues entonces haremos registros en el lado crédito y esto anulará y dejará en cero las cuentas de egresos, las que corresponden a gastos y costos. Pero observen, al cierre, al término de este ejercicio, aún las columnas nos aparecen o nos registran una diferencia, es decir, no hemos dejado los valores débito, el saldo total débito igual que el saldo total crédito. Hay una diferencia marcada allí. Esta diferencia corresponde al resultado del periodo, que puede ser, en cualquier caso, puede ser positivo o negativo, es decir, puede ser lado débito o crédito. En el ejemplo particular, en este ejemplo que estamos desarrollando, observen que los ingresos totales fueron superior a los egresos, a los costos y los gastos. Por tanto, ya sabemos que estamos ante una utilidad. Por tanto, utilizamos la cuenta 3605. Caso contrario hubiese sido si los ingresos fuesen menores a los egresos, a los costos y los gastos. En ese momento, entonces, en esas circunstancias, si hubiese sido así, utilizaríamos la cuenta 3610, que representa las pérdidas del ejercicio. Insisto, como este ejercicio nos da o nos arroja un resultado positivo, vamos a utilizar la cuenta 3605, que es utilidad del ejercicio. Esa cuenta es de capital, esa cuenta es de patrimonio, es de naturaleza crédito, recuérdenlo. Entonces hallamos la diferencia entre el lado débito y el lado crédito, los totales, y esa diferencia es la que vamos a registrar como resultado del periodo, en este caso en la celda o en la casilla de crédito, al lado crédito.
Obsérvese que ya hemos hemos determinado y registrado la diferencia entre el débito y el crédito y ha correspondido a un registro crédito en la cuenta 3605, lo que significa que ha tenido un impacto positivo sobre las cuentas del patrimonio, dado que estas son de naturaleza crédito, reflejando así que efectivamente la empresa arrojó una utilidad para el cierre de este periodo contable. Una vez que hemos hecho los registros de cierre de nuestro ejercicio contable, estamos listos para trasladar los valores y actualizar los valores de las cuentas del libro mayor, teniendo en cuenta que las cuentas de resultado en este momento ya no existen o están en cero. Por tanto, esos valores no pasarían a las columnas 11 y 12, a la columna de saldos previos al balance, ¿correcto? Aquí solo vamos a actualizar los valores que corresponden a las cuentas reales y específicamente en este momento la única cuenta para el ejercicio particular, la única cuenta que se debería actualizar es la cuenta de utilidad del ejercicio, la 3605, que aumentó o se le dio apertura en este momento por 2.716.717 pesos. Las demás cuentas siguen igual, no han tenido modificación alguna. Debemos de verificar en este momento de todas las columnas que hemos trabajado que los saldos débito, que en la suma débito de cada una de estas columnas corresponda con la suma crédito, es decir, que sean iguales. En todas tiene que mantenerse esta igualdad, porque acuérdese que estamos ante la partida doble, en donde los créditos siempre deben de ser igual a la suma de los débitos o viceversa. Resumiendo todo lo que hemos hecho hasta este momento en la construcción y elaboración de nuestra hoja de trabajo, podemos observar que se dieron tres momentos. El primer momento es la construcción o elaboración del balance de comprobación a partir de la información o de los saldos de las cuentas del libro mayor. El segundo momento es el proceso de ajuste contable con la correspondiente actualización de las cuentas o de los saldos de las cuentas del libro mayor. El tercer momento es el registro de las cuentas de cierre o del cierre del proceso de cierre contable y la correspondiente actualización a las cuentas o a los saldos de las cuentas del libro mayor, teniendo en cuenta que en este último paso solo están activas o solo quedan activas las cuentas reales o de balance, puesto que las cuentas de resultado transitorias han quedado en cero, han concluido aquí. En este momento, verificado ya que los saldos débito y crédito de cada una de estas columnas corresponden, es decir, que mantienen su igualdad, pues podemos decir que nuestra hoja de trabajo ha concluido y estamos listos, prestos, tenemos la información ya organizada para la construcción o elaboración de nuestros estados financieros, del estado de resultado integral y del estado de situación financiera. Como cierre a este tema, podemos concluir que si bien la hoja de trabajo no es un procedimiento obligatorio dentro del proceso contable, sí podemos observar su utilidad en la medida en que nos permite organizar y visualizar la información, de forma que podamos identificar fallas, errores en los procedimientos de registro. Insisto, no es una obligación, pero sí hace un aporte positivo al proceso contable y al proceso que se realiza al cierre del ciclo o de cada ciclo contable, previo a la construcción de los estados financieros.